Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal, el podcast de entrenamiento sobre deportes de resistencia, principalmente triatlón, que va directo al grano. En 10-15 minutos vamos a ventilar cada tema para que emprendas a entrenar mejor. Y en el podcast de hoy me meto en el barro. Es un tema muy recursivo, sobre todo para deportistas que están empezando. Y es que quiero desmontar uno de los mitos más frecuentes a la hora de empezar a entrenar para personas que, como decía, que son amateurs, que están empezando a entrenar. Y sin más dilación, por no perder las costumbres de siempre, vamos a empezar como siempre, sintonía del programa y empezamos. Bien, antes de meterme con el tema, quiero darte un pequeño anuncio rápido y es que si vas este fin de semana a Ibiza, estaré por allí, ¿vale? De hecho, esta tarde cojo un avión para ir a cubrir la prueba desde el podcast de Triatlón en Vena, que si no lo conoces, métete en el canal de Triatletas en Red. Cada lunes a las 8:30 hacemos un directo en formato podcast con los trigloberos, con Isra de Objetivo Triatlón, con Omar de Triatletas en Red, que está muy bien, y os lo recomiendo. Y este fin de semana pues estaremos cubriendo la prueba en Ibiza, así que si estás por ahí y me reconoces, que pues ahí yo para las caras soy un poco desastre, nada, pues pásate, saluda y si todo va bien haremos ahí un coloquio, un podcast, pero en directo, después de la rueda de prensa de los deportistas, que si queréis pasar o si tenéis tiempo, pues perfecto. Dicho esto, ya habéis visto que me sobra hasta tiempo para meter aquí cuñas publicitarias, pero me hace ilusión conocer a gente que escucha el podcast. De hecho, ya me ha comentado gente que va a estar ahí y que nos veremos. Dicho esto, hoy quiero hablar del mito, y esto seguro que lo has escuchado alguna vez cuando estabas empezando a entrenar, y es el famoso mito de el aumentar el volumen un 10% semanal, ¿vale? Esto supongo que en un entrenamiento muy básico, muy básico, muy básico, puede llegar a funcionar, ¿no? Pero es algo que se desmonta por sí solo. Sobre todo porque carece de mucha información. Esto es cuando hablamos de no entrena porque me da pereza. Bueno, la pereza se puede desgranar en muchos casitos y ver qué hay detrás de la pereza, ¿no? Esto es lo mismo. Como decía, carente de información, sobre todo porque vamos a ponerlo con un ejemplo para que nos entendamos, y es que si una persona corre, por hacer números redondos, 50 kilómetros semanales, ¿vale? 5 sesiones de 10 kilómetros de media, imaginamos que pues la semana siguiente tendría que aumentar 5 kilómetros, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Esto significa que tendríamos que meter 55 kilómetros semanales, pero claro, aquí estamos hablando simplemente de una variable, que es el volumen, ¿no? No estamos hablando ni de la frecuencia, no estamos hablando ni de la intensidad, no estamos hablando de nada más. Entonces, queda muy bien un artículo de si estás empezando, no aumentes más del 10% del volumen semanal, cuando es totalmente falso o carente de información, por lo menos, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo, a lo que me refiero, ¿no? Imaginamos que hacemos 5 sesiones de 10 kilómetros. Y entonces, por esta regla de 3, yo puedo coger la segunda semana y meterme, o la semana de aumento, ¿no? La semana siguiente a esa, aunque no sea la segunda, meterme una sesión de 15 kilómetros. Porque como no hemos dicho qué frecuencia, hay que meter esa sesión. No sabemos si esos 5 kilómetros los fraccionamos en 1 kilómetro más cada día y ya está. No sabemos si lo metemos en 2 sesiones, si lo metemos en una. Y raro es que en una sesión de 15 kilómetros salga todo bien, así si metemos todo el volumen de golpe, ¿vale? Segundo argumento en contra de la regla del 10% es que hay otra variable, aparte de la frecuencia, que nos dejamos fuera, que es la intensidad, que es posiblemente la más importante junto a la del volumen, ¿no? Y es curioso que se hable del 10% del volumen, pero no hablemos de la intensidad, porque ya nos tendríamos que meter en el charquito de las zonas de entrenamiento. Pero bueno, para que nos entendamos, teniendo en cuenta un modelo de 5 zonas, ¿vale? Las típicas del Garmin, por no meternos en mucho jaleo, no es lo mismo que esos 5 kilómetros o ese 10% de volumen lo hagamos en zona 1 o zona 2, que va a ser algo completamente asequible, a que lo metamos en zona 5.
creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo. Porque al final el impacto en el organismo, vamos, no tiene nada que ver. Entonces, el 10% del volumen creo que es una regla que viene heredada de la gente que empieza a entrenar y lo que he dicho más de una vez, ¿no? Que tiene esa, vamos a decir, tara que siempre sale a la misma intensidad, ¿vale? De lo que cojean la mayoría de populares que no han tenido un entrenamiento estructurado, que es que todas las sesiones salen a lo que dan, ¿no? Y si voy a hacer 5 kilómetros, pues voy más fuerte, porque puedo aguantar más fuerte, y si voy a hacer 10 kilómetros voy un poco más suave, porque si no, no voy a aguantar los 10 kilómetros, y si esa semana voy a meter los 5 kilómetros de extra en una de las sesiones, pues la de 15 kilómetros la tendré que hacer todavía más suavecito, o no, y puede que me lleve un susto, ¿vale? Una pájara. Sobre todo dependiendo de cuánto nos lleve a hacer esos 5 o 10 kilómetros, o si lo contamos en tiempo, pues bueno, ese 10% más, ¿no? Entonces, la intensidad yo creo que es el aspecto más importante a la hora de meter el volumen extra, por así decirlo. Y si nos vamos a volúmenes de zonas 2, zonas 1, llámalo X, ¿no? Zonas aeróbicas, el volumen de una semana a otra puedes incrementarlo de manera bastante más considerable que un 10%, ¿vale? Estaríamos hablando de que puedes aumentar sin mirar casi los kilómetros, teniendo en cuenta que sean a baja intensidad, casi, ¿no? Y esto es algo que tiene sentido porque al final una persona que en triatlón haga Ironman o que en ciclismo de resistencia tenga que hacer un Tour de Francia, por ejemplo, tendría que meterse una paliza solo para llegar a ese volumen de entrenamiento luego de la prueba que no tendría ningún sentido, ¿no? Igualmente, lo que decíamos, si una semana te vas de vacaciones y te vas a ir a hacer una ruta de ciclismo por ahí, donde te estás pegando todos los días 100 y pico kilómetros, 200 kilómetros, si los haces en una zona que sabes que se puede mantener, en una zona baja de zona 1 o zona 2, es muy posible que los puedas meter sin ningún tipo de problema. Así que el mito del 10% se cae por sí solo. Yo creo que lo que ha traído esta herencia histórica del 10% con el volumen es precisamente lo que decía, ¿no? Que al final la gente que se autoentrena o que no ha seguido nunca un entrenamiento estructurado, siempre salen, vamos a decir, en esa zona, vamos a decir, tempo o casi umbral, más bien, ¿vale? En esa zona 3 4 casi siempre, ¿vale? Y esto al final te puede llegar a funcionar el 10% si vas aumentando cada semana ese 10% hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, esto para un planteamiento de maratón, si siempre entrenas a esa intensidad y vas aumentando el volumen, pues seguramente vayas aumentando la carga y vayas aumentando progresivamente, pero no vas a llegar nunca a poder seguramente llegar a hacer una tirada de 30 kilómetros sin tener una pájara por el camino, básicamente, porque si intentas ir, vamos a echarle a lo máximo 2 horas a ese ritmo de casi umbral, tus depósitos de glucógeno vayan a llegar a casi números rojos, por lo cual no tiene ningún sentido el ir incrementando, porque va a llegar un día en el que ya no vayas a poder incrementar. Ese sistema del 10% llega a limitarse, ¿no? Entonces, creo que el mensaje del 10% está bien y es jugar con un rango de seguridad para gente que no tiene nada de idea, pero creo que a día de hoy, con la cantidad de información que podemos encontrar y que podemos dar a la gente, ¿no? Desde medios de comunicación, en los que no me incluyo, o desde este mismo podcast, los entrenadores, divulgadores que nos gusta pues divulgar un poco temas de entrenamiento, creo que ya queda un poco pobre el mito del 10% o el 10% del volumen semanal, y que hay mejores fórmulas para aprender a seguir progresando, ¿vale? Respecto a este tema, del tema de por qué te estancas o por qué no llegas a poder avanzar, saqué un artículo en el blog la semana pasada que es sobre la carga progresiva, sobre el umbral mínimo de estímulo, sobre el umbral tolerable, que creo que está muy bien y que voy a dejar en la descripción del episodio, del podcast, para que lo puedas echar un ojo si quieres. Y es algo que yo ya he mandado la semana pasada a través de la newsletter, así que te animo a que te suscribas a la newsletter, ¿vale? Y que, pues bueno, si quieres enterarte de cuando subo artículos y demás, te apuntes por ahí y te llegue. Y
hilando con esto también, otro de los temas que me parece interesante, que traté el otro día en Instagram, es el tema de las horas semanales, que hice una consulta ahí sobre el Ironman de Kona, a través de Tusa, que es la chica que ha ido ahí, que entreno, y que, bueno, que hubo varias preguntas que eran sobre lo mismo, ¿no? Sobre cuántas horas semanales hay que meter para clasificarse a Kona. Y creo que es algo que, una vez más, pone el foco en el volumen, pero que creo que la respuesta pues te puede dar una visión diferente. Así que si no la has visto, pásate por el enlace que dejo en la descripción también, que creo que es bastante interesante. 10 minutitos escasos con el spoiler que he hecho al principio de Ibiza. Creo que más que suficiente para convencerte de que no te centres solo en aumentar el 10% de tu volumen semanal en tus entrenamientos y que intentes indagar un poquito por ahí más, que si has encontrado esa información del 10%, seguramente puedas encontrar información mucho más valiosa en, como te digo, en el Instagram, en el blog, en diferentes páginas sobre entrenamiento que seguro que te ayudan a mejorar. Si quieres mejorar de otra manera, ya te digo, apúntate a la newsletter de Efecto Dorsal, o si quieres ir más al fondo, siempre puedes coger una asesoría conmigo personal, que también lo tenéis en el enlace donde pone todo a un clic, y que, pues bueno, que no obligo a nadie, pero que siempre puede ser más individualizado y que puede liberar alguna duda más personal. Dicho esto, spam, publicidad y de todo metido en menos de 12 minutos, lo vamos a dejar aquí, así que hasta la semana que viene, como siempre, salud y kilómetros.